Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Maceta. Vamos a hacer el devocional de hoy. Nos toca primera de Juan, el capítulo 3. A ver, lleva por título Hijos de Dios. ¿Ya? Y este capítulo nos habla acerca de las características que tiene un hijo de Dios, cómo es que actúa, ¿no? Siendo hijo de Dios. Y nos habla específicamente del amor que debe prevalecer en nosotros, ¿no? Vamos a ver en el primer versículo, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, esta pequeña fracción de la palabra nos habla acerca de cuán grande ha sido el amor de Dios, que nos ha llamado sus hijos, que nos ha adoptado como sus hijos, ¿no? Qué mayor privilegio, qué mayor honor poder ser llamado hijo de Dios. Todas las personas piensan que son hijos de Dios, ¿no? Y lo asumen, ¿no? Piensan que es de manera automática, pues somos hijos de Dios, ¿no? Pero en la Biblia especifica que no todos son hijos de Dios, sino que todos son criaturas de Dios, pero que los hijos de Dios tienen ciertas características. Y ahora vamos a ver qué características tienen los hijos de Dios. A medida que vamos leyendo este versículo, vamos a ver en el versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice también: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? Entonces, Él nos dice en su palabra que Él dice nos da el poder para vencer el pecado. O sea que si somos hijos de Dios, tenemos el poder para vencer el pecado y para no practicar el pecado. Hay una diferencia entre caer en pecado en una situación aislada, donde nosotros debemos ser conscientes de esto y arrepentirnos y no volver a hacer. Hay una diferencia entre practicar ya el pecado. Cuando nosotros no somos hijos de Dios, cuando no éramos hijos de Dios, practicábamos el pecado. Cuando habla de practicar, habla de que esto sea de manera sistemática, ¿no? Que sea seguido, ¿no? Que ya es algo que es parte de nosotros, algo que practicamos pues siempre, ¿no? Cotidianamente. Entonces dice, nosotros no podemos practicar el pecado, y si practicamos el pecado quiere decir que no estamos con Él. Así de simple. El Señor dice en su palabra: ustedes no practican el pecado los que son mis hijos, los que me tienen a mí. Porque si lo hacen, entonces dice, no estamos con Él, Dios no está con nosotros. Es bien claro en su palabra, ¿no? Ahora en primera de Juan 3:8 nos dice, ve justamente lo que les decía: el que practica el pecado es del diablo, dice. Ustedes saben que en la Biblia dice que no hay medias tintas, ¿no? Hay gente que dice, yo no me voy a meter con el diablo, ni tampoco con Dios, voy a estar en medio y así no voy a tener problemas, ¿no? Ellos piensan que es así, pero en la Biblia dice que el que no está conmigo está contra mí. O sea, solamente hay dos lugares y dos posiciones que podamos tomar en este mundo: o estar con Dios o no estar con Dios. No es que yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, yo estoy así nada más, yo no quiero saber nada, ¿no? Como quien no pertenece a un partido político, ¿no? Dicen, yo no estoy con ellos, tampoco con ellos, yo no soy independiente, no tengo opinión. Pues eso puede suceder en la política, pero no con Dios. Dice la palabra, si tú no estás con Dios, estás contra Él. Porque el estar con Dios es una cosa y no estar con Dios es todo lo demás, ¿no? Si tú no estás con Dios, entonces estás contra Él. Eso es lo que dice la palabra. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Entonces aquí nos dice que para eso vino Dios encarnado en un hombre, ¿no? Para eso vino Jesús, vino para deshacer las obras del diablo, ¿no? Sabemos que en este mundo gobierna Satanás por todo lo que se practica, todo lo que se hace y todo lo que se cree. Entonces, para eso vino Jesús, dice, para deshacer sus obras, para deshacer su reinado, su principado, su dominio. Vino a deshacer, dice, para terminar con el pecado y con todas sus consecuencias. Sabemos que todo el sufrimiento que tiene el mundo, la injusticia, el dolor, las enfermedades, las lágrimas, la muerte, el dolor, todo esto proviene del pecado. Su origen es el pecado. Todo tiene su origen. Si vamos al origen, es el pecado. Desde que el hombre empezó a pecar, empezó a sufrir estas consecuencias. Por eso hay tanto dolor, hay tanta pobreza, hay tanto sufrimiento en el mundo a causa del pecado, ¿no? Entonces dice que para eso vino Jesucristo a deshacer. Ahora en primera de Juan 3:10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿qué nos dice también? Que hay dos características que tienen los hijos de Dios, ¿no? Primero, que practican la justicia. Es decir, que siempre hace lo correcto, ¿no? Que no es una persona que quiere pues pasarse de vivo, ¿no? La famosa criollada peruana, ¿no? Que yo soy vivo y que yo puedo hacer lo otro o engaño de esta forma y yo soy súper inteligente, súper hábil y engaño y saco beneficio, ¿no? Incluso sienten orgullo por ser así, ¿no? Entonces dice que ese no es hijo de Dios, porque el hijo de Dios practica la justicia. Cuando hablamos de justicia es que hace lo correcto, lo que es justo, lo que es adecuado, ¿no? Y luego dice también ama a su hermano, ¿no? Nos habla de que ama a su hermano. Cuando hablamos de hermano, hablamos de otros hijos de Dios, ¿no? Entonces dice que es imposible que tú seas hijo de Dios, que te llames hijo de Dios, que seas cristiano y no ames a tu hermano. Entonces, no eres cristiano, no eres hijo de Dios, si tú no puedes amar a tu hermano, ¿ya? Luego en primera de Juan 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En otra versión dice, no, que no les extrañe, que no les sorprenda que el mundo los odie, ¿no? No les sorprenda. O sea, aquí ya Jesucristo nos avisa, ¿no? Nos dice que los van a odiar, que nos van a rechazar, nos van a aborrecer como hijos de Dios. Y eso nos ha pasado. Creo que todos los cristianos podríamos contar nuestras experiencias y testimonios donde la gente, sin conocernos, sin tratarnos, simplemente por el hecho de que sepan que somos cristianos o que en el mundo espiritual ellos sientan que somos cristianos, simplemente nos han rechazado, nos han odiado, han hablado mal de nosotros, han querido que las cosas nos salgan mal, han deseado todo lo malo para nosotros por el hecho de ser cristianos, ¿no? Pero eso ya el Señor nos pone en sobreaviso, nos dice así va a ser, porque tal cual Él fue aborrecido, fue rechazado en este mundo, nosotros también vamos a ser rechazados por Él. Pero dice que esto es una bienaventuranza, bienaventurados nosotros, porque somos rechazados a causa de Jesucristo, ¿no? Entonces, pero dice, ¿no? O sea, el que es hijo de Dios debe amarnos, o sea, debe amarnos, es un deber, o sea, la gente del mundo que no tiene a Dios nos va a rechazar, nos va a odiar, pero la gente que en esto vamos a conocer que ellos realmente son cristianos, en que nos amen, ¿no? Y que no actúen en contra de nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver en el 17 y en el 18, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, ¿no? Se hace la pregunta. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces, no solamente ha hablado de una necesidad económica, que por supuesto debemos cubrir de nuestros hermanos, ¿no? Dice la Biblia, o sea, no solamente basta con hablar, sino también de cubrir la necesidad económica, pero habla de otras necesidades también. Habla de necesidades espirituales, de necesidad de repente de que podamos ayudarlos, alentarlos,
de que podamos estar para ellos en el momento que necesitan, ¿no? Entonces dice, nosotros tenemos que, dice, hacerlo no de lengua, porque ese es el problema hoy en día en el mundo cristiano, ¿no? Donde abundan las personas que hablan, ¿no? Es muy fácil hablar, pero realmente lo estamos haciendo, dice, de hecho y en verdad. O sea, no solamente de hecho, sino que lo hagas, sino realmente en tu corazón. Lo sientes hacer, la motivación que tú tienes es correcta, por eso dice tanto de hecho como de verdad. O sea, no hay, míreme todo lo que yo hago y cómo ayudo y míreme lo bueno que soy o lo buena que soy, sino que también en tu corazón tengas la motivación correcta, la intención correcta, no para jactarte, para tu gloria, sino para que la gloria sea siempre de Dios y para que tú lo hagas porque eres hijo de Dios y tú imitas las obras de tu Padre, ¿no? Entonces, para eso nos dice. Y es importante porque el siguiente capítulo también nos habla del amor, de que Dios es amor, ¿no? Entonces estamos hablando de que la característica principal de un hijo de Dios es el amor. El amor por Dios, el amor por todo lo que Dios enseña y trae, por su justicia, por su verdad, y el amor por nuestros hermanos, ¿no? Por aquellos que también son hijos de Dios. Así que muchísimas gracias, hermanos, por su atención y por compartir en este día conmigo el devocional. Que el Señor los bendiga grande y abundantemente.